mencionarles algo que nos quedó pendiente de la clase pasada de crédito público, ¿sí? Para arrancar, que no me va a llevar mucho tiempo, y después ya abro a preguntas, ¿sí? Para cualquier pregunta que tengan respecto del parcial, eh, podamos despejar. No sé si se acuerdan, pero al final de la clase pasada yo les mencionamos algo sobre la ley de sostenibilidad y fortalecimiento de la deuda pública y respecto de, puntualmente, acuerdos de crédito público con el FMI. ¿Alguien pudo ver algo de eso? ¿Pudo buscar aunque sea una noticia? ¿Tienen una idea de lo que estoy hablando? Antes de arrancar, digamos, pregunto. Bien, pero saben que hace poquito, Mati, buenas tardes. Bueno, como les decía, nada, la idea de la clase de hoy es arrancar con digamos, esta introducción que vamos a hacer respecto de crédito público, ¿sí? Que es un poquito una beta un poco más legal, pero es muy interesante, nos parecía muy interesante mencionárselos a ustedes, primero por una cuestión de lo que es la coyuntura del país y también porque venimos haciendo este cuatrimestre, que también lo decíamos a la mañana, venimos relacionando los temas, ¿sí? Con algunas cosas que estamos viviendo en el día a día y que muchas veces es muy útil para poder bajar los conceptos especial, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto que eso requería una autorización igual del organismo de coordinación? Ahí esperen que acepto. Pasaba como... oh, ¿se acuerdan que, vuelvo, dijimos, habíamos dicho que era qué cuestiones eran fundamentales o que eran requisitos que tenían que estar para indicar, o sea, los elementos mínimos que debía indicar el crédito público para poder ser autorizado, ya sea en la ley de presupuesto general del año que estemos hablando o en la ley específica, ¿sí? Habíamos dicho que tenía que decir qué tipo de deuda era, ¿sí? Cuál era la clasificación, si era una deuda interna o una deuda externa, el monto máximo, ¿sí? El plazo de amortización, el destino que se le iba a dar. Pero acá hay una cuestión, y si ustedes están siguiendo la clase con la ley ahora en este momento y lo quieren ver en el artículo 60, estoy hablando yo, en el último párrafo, fíjense que ahí dice que se va a exceptuar, ¿sí? De estas disposiciones a las operaciones de crédito público que las lleve adelante el Poder Ejecutivo Nacional con organismos internacionales de los cuales la nación forma parte, ¿sí? Es decir, lo que está haciendo acá es marcando una excepción y diciendo, bueno, de todo esto que yo te dije hasta acá que tenía que tener, en los casos en los que se lleve adelante, que en realidad le da la facultad al Poder Ejecutivo, la negociación de la deuda externa con organismos internacionales, ¿sí? De los que la nación forma parte. Yo les digo para que ustedes lo sepan, la Argentina forma parte del FMI desde 1956, ¿sí? Que firma digamos, el tratado y forma parte. Entonces, ¿qué ocurrió? Esto, bueno, empezó a tener algunas repercusiones, ¿sí? Y más adelante, digamos, en el tiempo, previamente a esto, yo me olvidé de decirles algo que lo dije a la mañana, pero siempre tenemos que ir eh, a la Constitución Nacional, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros vemos el artículo 4 de la Constitución Nacional, incluso las facultades que están en el 75 del Congreso, ¿sí? Nos va a indicar, primero que se habla
para que ustedes también sepan que habla de empréstitos, el artículo 4, que dice, bueno, que el gobierno federal va a poder tomar empréstitos. Cuando ustedes vean empréstitos, se está refiriendo a la deuda pública. Ese término básicamente es el documento por el que se materializa, ¿sí? Pero está hablando de crédito público, ¿sí? Y después en el artículo 75, que ahora no recuerdo cuál era el inciso, creo que 4 y 7, dice que le va a corresponder al Congreso, ¿sí? Contraer esos empréstitos y establecer el pago de esa deuda. Pero después, como les mencionaba, tenemos este artículo 60 que faculta de alguna manera al Poder Ejecutivo a llevar adelante estas negociaciones y la formalización de este tipo de deuda, ¿sí? Eh, Ahora bien, después, que era lo que yo les dije al final de la clase pasada, como yo al pasar, aparece la Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad de la Deuda Pública, ¿sí? Que el número, porque no me lo acuerdo, es el 27612, ¿sí? Bueno, qué es lo que dice básicamente? Para que ustedes también le presten especial atención, igual tiene 4 artículos, pero al artículo 2 puntualmente, lo que va a decir es que aquellas negociaciones que se realicen puntualmente con el FMI, con el Fondo Monetario Internacional, así como la ampliación de montos que se tengan en ese programa, va a requerir una ley del Congreso, ¿sí? Donde se apruebe expresamente. Entonces, cuando nosotros decimos ley de Congreso, se hace referencia a una ley ordinaria, así como se lleva adelante la aprobación de cualquier ley. Como ya vimos, incluso cuando vimos las especificidades de la ley de presupuesto, marcamos también algunas cuestiones. Entonces, cuando dice ley del Congreso, lo que está diciendo es una ley como se lleva adelante y como se aprueba una ley en un marco normal, ¿sí? Ahora, a ver si alguno me puede decir cómo, o si saben, o si vio en las noticias, cómo fue que se aprobó el último acuerdo que se tuvo con el FMI. Puede ser por un DNU. Sí, bien. Entonces, yo ahora les voy a compartir, ¿sí? Les voy a compartir pantalla del DNU para que veamos, digamos, cómo es que cómo se materializa esto que les estoy marcando yo, y también algo que tiene que ver con el monto, que fue algo que vimos también hoy y que mencionaba Mati a la mañana, que también está muy bueno. Bien, ahí se está viendo, por ahí se ve Sí. chiquito, pero bueno. Fíjense, acá está lo que yo les decía recién. Esta es la ley de fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública. Es medio un trabalengua el nombre. Pero fíjense que dice, acuerdos que sean puntualmente con el Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Sepan que hay otros organismos internacionales financieros, no es el único, ¿sí? Acá está haciendo referencia puntualmente a este, ¿sí? Requerirá una ley del Congreso. Ahora, este es el DNU por el cual se aprobó, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ver que están, digamos, los considerando. Y fíjense, acá ya aparece algo de lo que yo les decía. Dice que estas operaciones se marcan en el artículo 70 infine. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Era lo que yo les decía, esa facultad que le da la Ley de Administración Financiera al Poder Ejecutivo Nacional para llevar adelante estas operaciones. ¿Sí? Lo exceptúa de los requisitos que me dice el artículo 60. Y después vamos a ver que, como también vimos cuando hablamos con Gonza en esa clase presencial, que hablamos, ¿se acuerdan que dijimos cómo se llevaba adelante la aprobación de un DNU, que requiere una necesidad, una urgencia? ¿Cómo es que se fundamenta esto? Bueno, esto se fundamenta ¿por qué? Porque a través del decreto 70 del 23 se declaró la emergencia, ¿sí? Se declaró la emergencia en materia económica, en materia fiscal. Entonces, como ven, acá se va haciendo una explicación de cómo es que ellos fundamentan, digamos, la salida de este DNU, que tiene una contraposición con la ley que veíamos recién, la ley de fortalecimiento de la deuda pública. ¿Por qué?
Y porque un DNU tiene, primero, como dijimos, entra en vigencia a partir del día que marca la ley o el día siguiente de la publicación del boletín oficial, ¿sí? Después va a ir a la comisión bicameral y se va a llevar adelante todo el trámite, con la particularidad que también se los mencionamos, ¿no? Que requiere el rechazo de ambas cámaras, es decir, para que no siga su curso, por decirlo de alguna manera. Eh, con lo cual ya es distinto a decir que necesito la aprobación de las dos o los 2/3 que decir la negativa, ¿sí? Tiene otra implicancia. Y después, otra cuestión interesante, esperen que encuentre, estaba, fíjense, acá habla de lo que yo les decía recién, de lo que dice de la Constitución Nacional, ¿sí? El artículo 75, el inciso 4 y el 7, que es lo que dice justamente que es el Congreso, ¿sí? El que tiene que aprobar el crédito público, pero dice, mientras que al presidente le corresponde, digamos, la administración del país, y lo fundamentan, como yo les decía, con el último párrafo del artículo 60, que es esa facultad que le da al Poder Ejecutivo, ¿sí? Que bueno, que entra, como les decía, ahí está, para verlos bien, que entra en contraposición con esta ley de fortalecimiento y sostenibilidad de la deuda pública, ¿sí? Obviamente esto salió, se aprobó, eh, y bueno, nada, obviamente muchas veces estas cuestiones ocurren, pero nos parecía interesante que ustedes sepan que esto existe. Y otra cosa, no sé si Mati, querés agregar algo. Otra cosa que está buena es que a mí no me había dado cuenta de esa cuestión, pero fíjate, ¿se acuerdan que dijimos que el artículo 60 decía que tenía que establecer el monto máximo? Y una de las cuestiones que se discute es que no está establecido eso. Eh, entonces, bueno, eso se está discutiendo, pero bueno, mientras tanto esto está vigente, ¿sí? Hola a todos, buenas tardes. No, Mati, nada, te venía escuchando. Un poco la idea era repasar esto que dijimos en la última clase, de tratar de bajar a la práctica con este caso puntual, algunos de los aspectos del plafón teórico con el que venimos trabajando crédito público. Hay, por supuesto, digo, es materia muy dinámico, es muy vivo todavía. Eso tiene algunos activos como la tangibilidad, ¿no? La capacidad de dimensionarlo, pero también tiene otros aspectos como el que recién decía Mati, en el sentido de que, bueno, también es un trámite que incluso hoy está judicializado, ¿no? Esto de la determinación del monto y de cuál es el alcance que tiene que tener la intervención del Congreso o el Poder Legislativo en lo que tiene que ver con el endeudamiento con los organismos multilaterales de crédito o internacionales multilaterales de crédito. Bueno, todavía es materia viva y me parece que falta todavía un tramo para que seguramente previa intervención de Corte Suprema se construya una jurisprudencia que nos permita a nosotros en la clase o digo, lo que tiene que ver con la gestión del sector público poder tener eh, ya determinado cuál es el nivel de alcance que tiene que tener, ¿no? Creo que lo dijo Mati, si no yo lo repito, la ley de sostenibilidad de la deuda o de fortalecimiento de sostenibilidad, no me acuerdo el nombre, la ley de sostenibilidad de la deuda es del 2021, ¿sí? Es decir, tiene poco recorrido, tiene dos casos puntuales de aplicación, el endeudamiento con el FMI en 2023 y este que está sucediendo en este momento, algunas renegociaciones del 2022, así que bueno, pero para cerrar un poco la idea del inicio de la clase era esa. ¿Dudas, preguntas, algo al respecto de lo que charlamos recién?
¿Nada? Bien. Bueno, si no hay duda de crédito público, con esto cerramos crédito público, ¿sí? Y entramos en la clase de repaso barra consultas, ¿no? O de repaso a partir de consultas. La idea es poder brindarles este espacio para que las preguntas que tengan respecto de alguno de los temas que vimos en todas las clases, desde la primera hasta hoy, que son las que entran en el parcial del jueves, ustedes puedan repreguntar y las podamos repasar juntos y sacarnos alguna duda. Mientras aparece alguien con alguna pregunta, aprovecho para recordar qué temas son los que entran el jueves en el primer parcial. Entra finanzas públicas, entra el sistema de presupuesto, entra el sistema de crédito público y entra procedimiento administrativo. ¿Sí? Todos los temas que vimos desde la primera clase hasta este que acabamos de terminar forman parte del temario. Tienen en el campus los PowerPoint. Nosotros en las clases regulares tratamos todos los temas, ¿sí? Es hiper raro que en el parcial haya algún tema que no hayamos tocado, ¿sí? Eso no sucede, pero sí la profundidad de las clases y de los PowerPoint no es el de la bibliografía. Nosotros tenemos testeado y confianza en que los Power que nosotros usamos y lo que vemos en clase tienen buena o alguna capacidad de resumir los temas y de abarcarlos, pero también fuimos adoptando la capacidad de darnos cuenta cuando la respuesta en alguna pregunta del parcial se limita al PowerPoint y cuando extendieron la lectura y dominan el tema, ¿sí? Lo que buscamos, como lo dijimos el primer día, lo decimos hoy y lo vamos a seguir diciendo, es que dominen los temas vinculados a la gestión del sector público, ¿sí? No que se aprendan de memoria alguna u otra cosa, ¿sí? Pero que lo puedan dominar y que puedan demostrar algún dominio en eso, ¿sí? Recordatorios generales, el parcial tiene una parte teórica y una parte práctica, como dije recién, nada salido en términos de los temas de lo que fuimos charlando. Para probar es 60% bien del parcial para el 4. Y nada, y eso. Abro, después de esta representación que ya habíamos hecho el primer día, pero la repasamos ahora, abro espacio para preguntas o dudas que les hayan surgido de las clases o de la lectura de la bibliografía. Profe, yo tengo dos preguntas. Una es más personal. Quería saber si se puede ir a rendir el jueves por la mañana, porque yo tengo parcial de impuestos a las 7 y me gustaría, si se puede, poder tener tiempo para repasar para esa materia, así que de ser posible, si se puede ir a la mañana. No tengo problema. Ahí Mati o Gonza me ayudan, se quedan anotado el nombre de Nicolás, ¿no? Sí. Se quedan anotado el nombre de Nicolás para tenerlo presente a la mañana a las 9. Si alguno tiene a mano ahí cuál era el aula, el número de aula, que no me la acuerdo de memoria, de la mañana, pásesela ahí por privado en el chat, así sabe a qué aula. Igual si no nada, lo puede buscar ahí en la mesa de CS o qué sé yo, pero así ya si la tenemos, ya te la pasamos y sabe dónde es. Si es jueves a las 9 de la mañana. Perfecto. Bueno, muchas gracias por eso. No, y por después tengo otra consulta que era de las primeras clases, tenía anotado el concepto de descentralización operativa y centralización normativa, pero no sé qué es, lo tenía anotado ahí, pero sin... Bien.
el concepto de centralización normativa y descentralización operativa está armado, conceptualizado en lo que tiene que ver con el sistema de administración financiera, en donde nosotros tenemos los distintos subsistemas o sistemas que componen el sistema de administración financiera, presupuesto, crédito público, que ya los vimos, tesorería, contabilidad, que los vamos a ver para el segundo parcial, los ámbitos de control, que también están, y cada uno de esos sistemas tienen órganos rectores, ¿sí? El órgano rector del sistema de presupuesto es la Oficina Nacional de Presupuesto, el órgano rector de el sistema de crédito público de la Oficina Nacional de Crédito Público. Como decía, y un poco adelantando, para los otros dos sistemas vamos a hablar de la Contaduría General de la Nación y de la Tesorería General de la Nación. Entonces, esos órganos rectores son los que establecen, junto a la Secretaría de Hacienda, todos los aspectos normativos del funcionamiento del sistema de administración financiera, ¿sí? Entonces, tenemos unos pocos organismos, le hace la Secretaría de Hacienda, el Ministerio de Economía y los órganos rectores, que van delimitando, normando y regulando la actividad financiera, presupuestaria, administrativa, contable, ¿sí? de los distintos servicios de administración financiera, de los distintos SAF del sector público nacional. ¿Sí? Entonces, en materia de presupuesto, la ONP, para tratar de utilizar terminología similar, centraliza la normativa para que después esa normativa centralizada en ese órgano rector sea implementada y ejecutada de manera descentralizada en los distintos SAF que conforman el sector público nacional. ¿Sí? Es, y por ahí medio circular, pero para redefinir, cómo nosotros delimitamos los ámbitos en donde se regula la actividad y cómo se ejecuta. ¿Sí? Perfecto, gracias, profesor. Nicolás, perdón, el aula es la 456. ¿Sí? Para el jueves. 4:56. Sí. Gracias. Me quedo callado y espero que surjan preguntas. Profe, yo tengo una consulta, si podría volver a explicar el tema de operaciones de recompra de la deuda pública. Sí, operaciones, recompra, deuda pública, ¿no? Sí. A ver, nosotros planteamos el sistema de crédito público en un contexto de necesidad de financiamiento, ¿sí? Hablamos de los ingresos y egresos del sector público y hablamos del resultado financiero. Para contextualizar, ¿no? A partir del resultado financiero, ya sea superavitario o deficitario, tenemos, y lo visualizamos en la cuenta de ahorro, inversión, financiamiento, en el AIF, tenemos un correlato financiero de eso a partir de las aplicaciones financieras y las fuentes financieras, ¿sí? En lo que tiene que ver con las fuentes financieras, uno de los instrumentos que nosotros tenemos para resolver esas necesidades de financiamiento son los bonos, las letras, ¿sí? Que en términos de mercado de capitales y sin entrar en profundidad absoluta de la potencialidad de cada una de las herramientas, básicamente lo que es una obligación de pago que el sector público nacional le vende, ¿no? O licita o pone a disposición de
otros privados, ¿sí? Puede ser algún público también, pero generalmente de los privados, que adquieren esos bonos y esos títulos, los compran, esos bonos y esos títulos, por una rentabilidad determinada en X tiempo, ¿sí? Por lo menos formato mercado primario, después tenemos un mercado secundario, pero quedémonos primero en la dinámica de mercado privado. Esos bonos, esas letras, tienen una vida útil, al final de la cual el tenedor de ese bono recupera, simplificando el análisis, recupera la inversión y tiene esa rentabilidad que es lo que lo hizo ingresar en el bono o la letra. Ahora, si de repente el Estado Nacional, ¿no? El sector público tiene a lo largo de los ejercicios alguna capacidad financiera en términos de superávit, ¿sí? Podría tomar la decisión de recomprar deuda pública. ¿Sí? ¿Qué significa recomprar? Recomprar significa, antes de la finalización de la vida útil de esos bonos o esas letras, en el mercado secundario, ¿sí? Ir al tomador, o al tenedor, más que el tomador, al tenedor de ese bono o esa letra y comprársela al valor de mercado de ese bono y de esa letra. Lo que va a suceder con eso es que con esa recompra el Estado Nacional está disponiendo fondos que tiene a los efectos de disminuir su deuda pública, ¿sí? Porque va a tener una menor cantidad de vencimientos de esos bonos o letras por delante en manos de terceros distintos del sector público nacional. ¿Sí? Respuesta contextualizada más larga, tratando de repasar algunos conceptos, esa. Respuesta más corta, cuando el Estado Nacional o cuando el sector público sale al mercado de capitales a comprar y hacerse de bonos o letras que el propio sector público puso en el mercado, ¿sí? Entonces ya no se la debemos a un tercero, sino que nosotros somos tenedores de nuestro mismo bono o letra. Perfecto, gracias. La otra parte también sería a través de canjes, ¿no? Era canjes y reestructuraciones. Claro, sí es distinto, o sea, cuando uno habla de canjes o de reestructuraciones, habla ya no de que uno en el mercado secundario va y recompra, como en este caso, y ya no debe, sino que lo que hace es modificar el instrumento, ¿sí?, de la deuda que tiene el sector público, ¿sí? Y esa modificación del instrumento puede ser forzosa o voluntaria, ¿sí? Cuando uno habla de una reestructuración, habla de una cosa más vinculada a lo forzoso, como fue uno de los cercanos, que posiblemente lo hayan escuchado, seguramente lo hayan escuchado, el reperfilamiento. No, bueno, el reperfilamiento que fue una reestructuración en donde distintos públicos y privados en la Argentina, que eran tenedores de bonos y letras, particularmente de letras en este caso, del Tesoro Nacional, el Tesoro Nacional, bajo legislación argentina, le decía, bueno, ese bono o esa letra que vos tenés no corre más. No, los cupones que iban a vencer, el rendimiento, no corre más esa letra. Ahora, esa letra vos puedes seguir devengando interés, pero no la vas a poder cobrar y te la voy a cambiar por esta otra letra o bono que tiene este otro rendimiento, ¿sí? Eso en aspectos jurídicos, legales, puede eventualmente ser judicializado, pero la reestructuración tiene que ver con eso. Parecido pero distinto es el canje, en donde sucede algo similar, pero es voluntario. Entonces, en lugar de reestructurarlo de oficio, el sector público lo que hace es ofrecerle a quienes son tenedores de un bono o letra, cambiárselo por otro instrumento. En general, cuando hay un canje, las condiciones de ese nuevo instrumento
debieran de tener algún grado de atractivo para que quien es tenedor del primer bono decida efectuar el canje, ¿no? Cuando es una reestructuración, esas mejores condiciones no siempre son así. También, por último, cuando el sector público está en una instancia de reestructuración, está más débil, ¿no? Digo, uno dice, bueno, pará, si el sector público está reestructurando de oficio, tiene dificultades de pago serias. Cuando está canjeando, también tiene dificultades de pago, pero a priori o ex ante, parece menos serio que cuando reestructura de oficio. Muchas gracias. Después tengo otra consulta con respecto a el trabajo que subieron al campus. ¿Es un ejercicio similar a lo que puede llegar a tomar en el parcial? Subimos varios, subimos uno de cuenta de inversión. El de cuenta de inversión tiene similitudes con lo que nosotros solemos utilizar para la parte práctica. No los tenemos hechos los parciales del jueves, pero tienen lo que es el ejercicio práctico de la cuenta de inversión tiene que ver con esto. Y después habíamos subido de presupuesto por programas, subimos de evaluación no, pero de presupuesto público, lo que es el análisis, no evaluación, ahí está, no me salía la palabra análisis de presupuesto público, eso de la variación interanual, que nos permite identificar, ahí pueden haber algunos, no sé, puede ser verdadero y falso, multiple choice, o algo por el estilo. Sí, más que nada por el práctico. Si no lo resolvíamos, si yo podía hacerlo y mandarlo a alguno para que lo pueda ver. Sí, subilo vía campus, y si no, no sé, Mati me parece que tenía el mail que lo usaba y por ahí bueno, dale. ¿Es el mail, Mati, o es vía campus? Se puede subir vía campus, pero si quieren mandar también, pueden mandar consultas por mail. Ahí les dejo mi mail. Dale, gracias. Como dijimos a la mañana, se cierra el miércoles 00 horas. Consultas por mail, ¿sí? Igual aprovechen ahora si tienen alguna duda para consultar, porque es más, lo van a entender mejor y también por ahí resuelve la duda de algún otro compañero que también tenga. A mí me surgió una... Perdón. No, iba a hacer una consulta por lo de la variación interanual. Eso no me acuerdo muy bien cómo era. Estoy muteado, no, estoy bien. Variación interanual, a ver si me quedó a mano, no, ahora lo busco. A ver, la variación interanual es cómo evoluciona un indicador en un momento respecto de un momento previo, ¿sí? Y cuando hablamos de interanual, hablamos que ese periodo es de un año, ¿sí? Si fuera una variación intermensual, sería cuánto varió de un mes a otro, ¿sí? El cálculo, a ver, para que lo voy a... Denme un segundo que voy a buscar, así me siguen con un ejemplo que tenía acá a mano. Ahí se ve. Acá tenemos un ejemplo aleatorio, nada, no, es solo por el ejercicio matemático de evolución interanual,
¿sí? Acá tenemos distintos ítems y el valor 2024 y el valor 2025, ¿sí? Particularmente en este cuadro también ya tenemos una parte hecha que es la diferencia nominal que hay entre 2024 y 2025, ¿sí? Que ya me dice que creció nominalmente. Ahora después tenemos la conversación en términos de valor adquisitivo de los números que vemos, pero pensémoslo en términos nominales, miremoslo en términos nominales. Agarremos el primer renglón solo por una cuestión de practicidad, de no perdernos en la línea, y decimos que el valor de ingresos corrientes en 2025 es 114 billones, ¿no? Porque si son 114 millones de millones, son 114 billones. 114 billones de pesos contra 85 billones de pesos en 2024. ¿Sí? ¿Cómo hacemos el cálculo de la evolución interanual? Agarramos el último número y lo dividimos contra el primero. Hacemos 114, 777, 235 dividido 85, 413, 452. Eso debiera dar, a ver, da 30 y lo tengo tapado, eso debiera dar 134,4, ¿sí? Como estamos haciendo la evolución y la división directa lo que nos da es que 114 es el 134% de 85 y queremos saber la evolución, le restamos la base que es 1 o 100%. Entonces, 114, 777, 235, dividido 85, 413, 452, y el resultado de eso menos 1 nos va a dar 0,344, que es la evolución interanual. Y se lee que entre el año 2024 y 2025, en este cuadro en particular, la propuesta de ingresos corrientes es de un crecimiento nominal del 34,4%. ¿Sí? Ahora, ese crecimiento es nominal, ¿sí? ¿Qué otro factor nos hace falta en este análisis para saber si ese crecimiento nominal es o no un crecimiento real? Si les pregunto a ustedes, en este cuadro, En sacar el porcentaje a ver si también aumentaron los gastos. bueno, está bien, y eso en realidad lo que me va a decir es cómo se mueve mi resultado, ¿no? Digo, bueno, voy a comparar los ingresos y los egresos de 2024 y los ingresos y egresos de 2025 y voy a comparar el resultado, pero sirve y ahora lo puedo retomar porque está bueno, pero quiero repreguntarles lo de recién de otra manera. Asumiendo, ni me acuerdo de este cuadro de dónde lo saqué, pero debe ser el proyecto de ley de presupuesto 2025 contra el proyecto de ley de presupuesto 2024. Si yo les pregunto, ¿en qué año se estimaba tener más ingresos? ¿En 2024 o en 2025? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Qué me dicen y por qué? Hay que ver la inflación para ver si... Bueno, bien, ahí falta el instrumento que yo decía, no me acuerdo qué dije, el componente que falta para poder hacer un análisis más acabado respecto del valor adquisitivo de los números que leemos, es la inflación, es el valor real de las cosas, ¿sí? Sí, podemos usarlo por inflación o podemos decirlo cuasi coloquialmente, si compro más kilos de pollo en 2025 con 114 billones o en 2024 con 85 billones, ¿no? Eso me da la pauta del valor adquisitivo de los montos que estamos visualizando. Y ese valor adquisitivo lo evaluamos, lo hacemos en términos estadísticos y en términos generales
a través de la inflación, a través de la depreciación de la moneda, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos que creció 35%, pero la inflación acumulada fue 100, bueno, en términos de valor adquisitivo tenemos un decrecimiento o una caída real de los ingresos, ¿sí? Ese análisis, que lo estamos haciendo con los ingresos solo porque era el primer renglón que teníamos, lo podemos hacer con cada uno de los puntos, ¿sí? De hecho, me parece que había uno negativo acá. A ver si puedo pintar. Ahí pinté amarillo, ¿no? ¿Sí? Intereses en moneda nacional, no tanto por el concepto de lo que es, miremoslo más matemáticamente que de otra manera. Fíjense que tiene una caída nominal entre 2024 y 2025, ¿sí? O sea, el número de 2025 es más chico en términos nominales que el de 2024. Entonces, en términos nominales, tiene una caída de 14.6%. ¿Cómo calculamos ese 14.6? 2.234.980 dividido 2.617, 2.27. Y el resultado, menos 1. Eso nos va a dar menos 0,146 algo, o 5 y largos, o 6 y cortos. ¿Sí? ¿Todos me siguieron en eso? ¿Todos comprenden qué cuenta hay que hacer cuando decimos que hay que mirar la evolución nominal? ¿Sí? ¿Y qué análisis podemos hacer de lo que se desprende de la evolución nominal cuando lo miramos en relación a la inflación? ¿Al lado? ¿Sí? ¿Estamos bien? Ya no me acuerdo exactamente cuál había sido la pregunta original, pero si no la respondí, me dice. Trato de que en cada pregunta, más allá de que sea puntual y la podamos responder puntual en 2 renglones, aprovechar y contextualizar el tema. Me van diciendo, ¿eh? Ahí ya entré de nuevo en formato quedarme callado para si surgen preguntas. Ay, salgo la pantalla. ¿Algo más? ¿Procedimiento administrativo? ¿Algo? Bueno, Yo tenía una duda, Sí. pero era. Bueno, Sí, para- otra vez. aparecieron las dos juntas al mismo no, tiempo. es que vaya ella, pero yo ya pregunto. No, una consulta. Entonces, en lo que sería la parte práctica, ¿qué es lo que podría llegar a entrar?
esto del AIF, algo relacionado a eso. En la parte práctica puede entrar Sí. algo de la cuenta de ahorro, inversión, financiamiento. En la parte Sí. práctica podría entrar algún ejemplo de clasificadores del gasto, por ejemplo. En la parte práctica podría aparecer algo de resultado primario y financiero sin necesidad de que esté completo el esquema de ahorro, inversión, financiamiento. Okay. En general vas a encontrar algo de esas características. Aprovecho para decirlo, lo dije en su momento en la clase, pero lo refresco ahora. De clasificadores del gasto no esperamos que se aprendan todos los clasificadores del gasto del catálogo de memoria, sino que puedan dominar qué les ofrece cada clasificador del gasto. Que si tienen que ver en qué gastan, lo miren en el objeto del gasto, que si tienen que ver de dónde salieron los fondos, lo vean en fuente de financiamiento, en dónde se ejecutó, lo miren en ubicación geográfica, con qué destino o en qué eje, lo vean desde finalidad y función, ¿sí? O sea, son los primeros niveles, el primer nivel diría, ni siquiera el primer nivel de cada uno de los clasificadores y poder dominar qué nos brinda cada clasificador del gasto. ¿Sí? Bien, gracias. Y otra pregunta. En la última clase habían dicho que iban a subir unos ejercicios para entregar. Lo que no me quedó claro es si eran obligatorios o optativos como en caso de que se quiera No, por el tema de la nota. no son obligatorios. Perfecto. Hay fecha de entrega hasta el jueves antes del parcial. Y los trabajos son puntualmente, primero les aportan a ustedes a la práctica de cara al parcial y lo segundo son una herramienta en los casos de 4 menos o 7 menos. ¿Sí? Cuando no llegan a aprobar y se quedan en el filo de aprobar, el trabajo los ayuda y cuando se quedan al filo de promocionar pero no llegan, el trabajo los ayuda. Ok, perfecto, gracias. Luciana, ibas a, creo, decir algo justo al mismo tiempo que Paula. Sí, pero no era específicamente del examen, sino que a la hora de hacer el trabajo de clasificadores, me surgió una duda porque viste que al principio eran gastos y después eran ingresos, lo que había que clasificar. Y por ejemplo, digo un ejemplo que lo tengo acá, dice, se recaudan montos por la venta de terrenos públicos y había que poner el rubro. Yo puse venta de bienes y servicios de administración pública, pero no sé si busca específicamente el rubro o a qué se debe. Me decís, si tenés a mano de nuevo, ¿qué era cómo era la consigna? Sí. El ítem, o sea, nosotros pusimos una descripción de cuál era la operación, ¿no? Sí, descripción del recurso. Exacto. Dice, se recaudan montos por la venta de terrenos públicos. Bien, perfecto. Ahí, y vos lo clasificaste en términos de recurso, ¿qué habías dicho? Le puse rubro, venta de bienes y servicios de administraciones públicas. Claro, porque ahí estoy abriendo lo del manual. Adentro de venta de bienes y servicios de administración pública, vos tenés un ítem puntual que es venta de bienes. ¿Sí? Propiamente dicho. Entonces, vos vas a tener ahí un recurso de capital, ¿sí? Porque vas a tener un recurso que es de capital porque no tiene recurrencia, vos no vas a poder vender el mismo terreno más de una vez, ¿sí? Y lo vas a tener ahí en venta de bienes, bien clasificado. Profe,
Yo ahí Sí. lo A ver, clasifiqué en recursos propios de capital y el subpunto venta de tierras y terrenos. bueno, de nuevo, ahí vamos a un esquema de supuestos, a ver, porque yo buscando así medio rápido en diagonal en el clasificador, había avanzado en el mismo de Luciana. A ver, la primer, la primer diferencia que no está mal, va a sonar raro lo que voy a decir, pero tampoco a priori te diría que está mal. Están partiendo como de dos supuestos diferentes, ¿sí? Capaz de manera no deliberada o inconsciente, pero están partiendo de dos esquemas diferentes. Uno es, y en el caso de lo que planteas vos, Luciana, cuando uno lo clasifica en términos de recursos propios los recursos propios son de la propia actividad que tiene el SAF, ¿no? O la jurisdicción. Entonces está más pensado en las actividades ordinarias y para las cuales una jurisdicción fue constituida o adentro de sus objetivos. En ese contexto, si la jurisdicción, no sé, por ejemplo, si fuera el AVE, y tal vez el AVE el AVE de la Agencia de Bienes, y tuviese adentro de sus funciones la reclasificación, la reinversión de venta de terrenos, etcétera, podría ser una clasificación con fuente de financiamiento 12 y recursos propios, ¿sí? No me acuerdo cuál había sido la segunda, nada, no lo seguí buscando en el clasificador. ¿Cuál había sido abajo de recursos propios que habías puesto? Luciana, Luciana, No, la verdad perdón. Ah, las dos se llaman Luciana, me mataron, mirá, llegué tarde, perdón. Ah, sabés que las asocié por separado. Luciana, vos, sí, Irina. Irina me suena a mucha distancia. Radi sí me suena a mucha distancia. Prefiero Irina. Ok. Venta de tierras y terrenos. Eh, a ver, la principal diferencia que veo en ambas es el origen de lo que tiene que ver con recursos propios y Tesoro Nacional. En ambos escenarios, construyendo supuestos para un lado o por el otro, las dos clasificaciones pueden ser correctas. Parte de lo que nosotros cuando hicimos el ejercicio en clase, que habíamos hecho, generalmente hacemos uno o dos, en general hay datos que faltan, ¿sí? O sea, nosotros planteamos situaciones hipotéticas y están como descontextualizadas en su mayoría. Por eso para varias clasificaciones falta esa contextualización, que la podemos completar a partir de supuestos. Tanto, y para cerrar, diciendo que ambas pueden estar bien, ¿sí? Quiero que eso quede claro, que como están descontextualizadas las consignas, contextualizándolas y poniendo supuestos, ambas pueden ser correctas. Lo que sí quiero terminar diciendo esto es parte de lo que nosotros buscamos, ¿sí? Por una cuestión de practicidad, lo buscamos mucho más en la clase y en los trabajos que en el parcial propiamente dicho, es que ustedes puedan administrar, utilizar el manual de clasificadores. Entonces, contextualizando, como decíamos recién, y buscando la descripción de tanto la primera clasificación como la segunda clasificación que mencionamos, podemos ver cuál de las dos se adecua más o a la realidad o a los supuestos que nosotros planteamos para poder llegar a una respuesta. ¿Sí? No sé si por ahí me enredé un poco de más en alguna explicación, pero si se quedaron convencidas las dos. Sí, sí. ¿Podría volver a compartir la clasificación de Luciana? Luciana, si no me equivoco, había puesto la que yo busqué en el clasificador, es esta que estoy poniendo en el chat. Ventas de bienes y servicios de la administración pública. Exacto. Para que se dio.
Y otra cosa que no me quedó clara es, a la hora del parcial, nosotros no podemos llevar el manual. Tenemos que sabernos, aunque sea la clasificación. Si necesitan algo del manual, nosotros se lo vamos a dar en la redacción. Ahí lo pude poner, no sé, estaba haciendo algo raro. Ahí lo pude poner. Si necesitan algo del manual, nosotros se lo vamos a dar en alguna hoja aparte o en algo anexo. Sí, no hace falta no hace falta, hemos hecho en algún momento, pero es muy largo, lo tienen que imprimir. Si lo tienen en soportes digitales a veces generan un poquito de lío. Nada, lo hemos hecho en algún momento, pero era medio poco práctico para el parcial. Por eso hacemos el ejercicio, por eso lo hacemos en clase, por eso le damos y le insistimos de que lo puedan usar, porque para nosotros es una habilidad que es interesante y que por ahí en el momento del parcial es no tan práctico. Capaz que de manera más resumida, sí, nosotros le podemos dar en una o dos carillas varios clasificadores y buscar alguno, ¿no? Como reducir la búsqueda. ¿Algo más? Nada. Bueno, si no hay nada más, lo que les propongo es cortar acá. Los que puedan ganan una hora para estudiar, casi 50 minutos, ganan 50 minutos para adelantar, que no tienen, que se ahorraron de clase. ¿Eh? Bien, jueves, salvo Nicolás, que va a las 9, 17 horas, en el aula de siempre, ¿vale? Bueno, gente, Profe, hay que presentar DNI. No, asumimos que van a ir ustedes, Pregunta por las dudas. Ténganlo siempre por las dudas, pero no se lo vamos a pedir para empezar, ténganlo por las dudas, siempre. Gente, nos estamos viendo. Buena semana. Chao, Chicos, hasta el jueves. Nos vemos.